Bueno, muy buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo del horario en que estés atendiendo esta reunión. Bienvenido a mi charla del día de hoy, dirigida obviamente a todos nuestros colegas que hacen parte de esta red de embajadores y a los que no, pues bienvenidos para que puedan unirse a nosotros en esta maravillosa experiencia de aprendizaje. El tema que vamos a tratar el día de hoy es el rol de la fotografía digital en el cuidado del paciente y cómo impacta esto la eficiencia de todos nuestros procesos. Mi nombre es Jorge Calderón, soy odontólogo de la Universidad Autónoma de Manizales en Colombia. Estoy radicado actualmente en Colombia. Mi ciudad se llama Palmira, Valle del Cauca. Tuve la posibilidad de realizar mi maestría en ortodoncia en la Ciudad de México. Y bueno, actualmente soy parte del staff de speakers de OC para Latinoamérica desde aproximadamente hace unos 10 años. Así que es un enorme placer para mí estar con ustedes compartiendo un poco de lo que ha sido mi curva de aprendizaje con esta maravillosa herramienta de trabajo que es la fotografía digital. Así que, sin más, avancemos. Vamos a hablar un poco acerca de lo que es fotografía en términos generales. Y en términos generales, la fotografía significa dibujar con la luz. Para lo que hacemos nosotros en nuestro día a día es muy importante poder registrar no solo las imágenes intraorales de nuestro paciente, sino también su proceso clínico, estético, pero sobre todo emocional. Recuerden que nuestra labor no solo es poner unos dientes en orden, sino también transformar vidas. Eso es lo que hacemos. Entonces, monitorear esto, recuperar todo este tipo de información que tenemos para mostrarle al paciente su proceso y finalmente su resultado, tiene resultados maravillosos con ellos mismos. Vamos a ver cómo su autoestima empieza a subir y damos ese empujón que necesitan a esa vida nueva que han estado esperando durante los últimos tiempos que han estado con nosotros. Entonces, ¿en qué usamos la fotografía el día de hoy? La fotografía dental es una herramienta muy útil para establecer el diagnóstico. Entonces, cuando nosotros evaluamos esos récords fotográficos antes de empezar el tratamiento, va a ser una información detalladísima para en nuestra mente dibujar cómo va a proyectarse el curso de ese tratamiento y qué es lo que queremos realmente hacer. Vamos a poder evaluar no solo la parte intraoral, sino algo que es muy importante hoy en día y es las características faciales del paciente, no solo las que tiene antes de empezar el tratamiento, sino la proyección que vamos a tener al final del mismo. Imagínense un caso quirúrgico, pues obviamente necesitamos saber cómo vamos a proyectar todos esos tejidos blandos en ese lienzo que es la cara de nuestro paciente. Nos vamos a servir también para poder evaluar el progreso del caso. Muchas veces podemos cometer errores de cementación de nuestros brackets y es justo después del análisis de esas fotografías de progreso que podemos tomar decisiones prontas que se pueden corregir en la cita siguiente. Así que evaluar el progreso del caso también es una herramienta fundamental para nuestra práctica. Nos da un feedback de lo que pues, va siendo el progreso del tratamiento. Como soporte legal, bueno, hoy sabemos que las fotografías se convierten en una prueba ante cualquier circunstancia de índole legal en la que nos podamos ver inmersos. Entonces nos va a poder aportar y sostener nuestro tratamiento, nuestro plan de tratamiento en el tiempo y nos va a poder en algún momento defendernos si es que nos enfrentamos a alguna circunstancia legal que definitivamente son muy indeseadas. Entonces, lo que no queremos es que cuando estemos frente a un tipo de circunstancias como esta, tengamos que apelar a por qué no tomé las fotografías del caso. Como autocrítica, claro, todos los casos no son iguales, definitivamente.
Y nuestra curva de aprendizaje está soportada en cada uno de los casos que nosotros vamos haciendo a lo largo de nuestra carrera. Entonces, la idea es que no cometamos los mismos errores si es que los cometimos en un caso, en los casos futuros, y que podamos con esto cada día ser mejores en lo que hacemos. Un punto relevante que quise resaltar aquí es la comunicación entre nosotros y el paciente y entre nosotros y los padres o acudientes de nuestro paciente. Un paciente se imagina a veces muchas de las cosas que pueden estar pasando en su boca y es con una imagen fotográfica bien tomada. ¿Cómo podemos aclararle lo que realmente está pasando y aterrizarlo a la realidad que está buscando? Y finalmente, con fines de investigación, en la eventualidad de que vayamos a publicar nuestro caso en las revistas científicas indexadas, nos exigen una fotografía de muy buena calidad. De la misma manera para educar, que es lo que hacemos nosotros como speakers. Por eso enfatizamos tanto en que se documenten los casos de una muy buena manera. Entonces, cuando han tenido la oportunidad de vernos ustedes en las conferencias, han tenido la posibilidad incluso de criticar el tipo de fotografía que estamos utilizando para poder educar con transparencia, para poder educar con ética y para poder educar con la realidad de las cosas. Y lo último y no menos importante, para ser utilizada como una gran herramienta de marketing. Coloco la palabra marketing ético porque ya sabemos que existen algunas restricciones que nosotros tenemos que tener a la hora de crearle expectativas a un paciente. El auge de las redes sociales, ahorita estamos viendo, por ejemplo, que no está permitido en algunos países colocar fotografías del antes y el después, porque podemos confundir a los pacientes y generar como lo denominan los críticos de esto, publicidad engañosa. Entonces, ser muy cuidadosos de lo que estamos publicando, contar puntualmente con la autorización del paciente. Se hace crítico para el uso de sus imágenes en redes sociales, en publicaciones, en artículos, en cualquier lado donde esa imagen del paciente vaya a ser expuesta. Sus datos personales son realmente importantes y si las fotografías, no solo de su boca, sino las de su cara, con mayor razón, requieren de su autorización expresa. Así que hablamos de un documento que en español lo denominamos el consentimiento informado para las imágenes y en inglés lo vamos a conseguir como photo release. Aquí les quiero mostrar un poco el formato que nosotros como speakers tenemos que diligenciar ante OC con la firma del paciente, donde se le informa, obviamente, dónde puede llegar a ser publicado, que definitivamente no va a recibir ningún tipo de compensación económica y que rechaza, pues, obviamente, cualquier tipo de acción legal que se pueda tener en el momento de que se utilicen sus fotografías con fines publicitarios, educativos o cualquier cosa. Si ustedes no tienen el consentimiento de esos pacientes, pueden verse involucrados en un proceso legal. Así que a la hora de exponer las fotografías de cualquier paciente, incluso en redes sociales, hay que contar con este documento de autorización. Así que cumplamos las reglas y no vamos a tener ninguna dificultad definitivamente con esto. Bueno, entonces ahora sí, pongámonos un poco en sintonía con el real tema que nos trae en esta sesión. Tenemos una gran pregunta que nos estamos formulando y creo que todos hemos pasado por este tipo de dualidades. O tomo mis fotografías con una cámara profesional o tomo mis fotografías con un celular. Entonces, vamos a aclarar un poco esto. Les voy a hablar acerca un poco de las ventajas y las desventajas de utilizar cada uno de estas herramientas para que tomemos la decisión acertada para nuestra práctica dental. Entonces, cuando hablamos de una cámara profesional, vamos a encontrarlas en todo lado, como las cámaras tipo DSLR, que no es otra cosa que la abreviatura de Digital Single
Lens Reflex Cameras. Entonces son cámaras que tienen muchas cualidades como las vamos a poder ver ahorita. Son cámaras que definitivamente tienen una calidad de imagen superior a la que podemos tener con un celular, independientemente de la marca que sea y del modelo que sea. ¿Qué hace que la calidad de imagen sea superior? Pues definitivamente el tamaño del sensor. El sensor es este elemento que está al interior de la cámara que recibe la luz, es decir, que recibe toda la cantidad de información que nosotros le estamos pidiendo cuando disparamos la cámara que reciba. Todo esto va a componer una imagen. Así que al tener un sensor más grande, vamos a tener más detalles en la imagen. De la misma manera, sabemos que acompañado a la cámara, tenemos que utilizar, en este caso, un tipo de lente en particular. Los lentes que utilizamos para fotografía dental los denominamos lentes macro. ¿Por qué? Porque nos permiten magnificar todo ese tipo de estructuras que queremos nosotros visualizar en la fotografía. Las fotografías, las cámaras profesionales tienen la posibilidad de poder tener controles manuales. Es decir, yo puedo crear mis propios settings, puedo cuadrar la velocidad de obturación, puedo cuadrar la sensibilidad, es decir, la cantidad de luz que quiero que le entre a mi imagen. Puedo calibrar también la velocidad con la que estoy disparando y puede, de la misma manera, cuadrarse las lentillas del diafragma para saber si quiero abrirlas o cerrarlas y con esto tener mayor o menor profundidad de campo. Entonces estamos viendo una cantidad de términos que realmente pueden parecernos asombrosos al principio, pero que seguramente a lo largo de nuestra charla nos van a quedar completamente claros. Los controles manuales nos van a facilitar algo que no permite el celular y es la estandarización de las tomas. Es decir, yo puedo tener esos settings y con esos settings definitivamente cuadrándolos a la luz ambiente que yo tengo va a ser la misma cantidad de luz, imagen, fotografía que tengo para todos mis pacientes. Así que voy a tratar de evitar tener fotografías que me varíen mucho en el tono o en la composición de la misma. Las cámaras profesionales requieren de luz. Recuerden que hablamos de dibujar con luz. Entonces, para fotografía dental podemos utilizar dos opciones, o Twin Flash o Ring Flash. Ahora vamos a hablar puntualmente de ellos. Entonces, para concluir, este tipo de cámaras nos van a generar imágenes más detalladas, menos distorsión, pero también nos va a permitir que este equipo, que lo compremos nosotros hoy, nos dure mucho en el tiempo. Es decir, no va a estar variando tanto como puede variar el modelo de un celular. Así que eso en últimas es una ventaja competitiva muy grande con respecto del uno del otro. Aquí está lo que les decía acerca del sensor. Un sensor de mayor tamaño, como lo pueden ver ustedes aquí, 36 por 24 milímetros de una cámara grande, nos va a permitir capturar más luz. Y esto se va a reflejar en mayor detalle. Una imagen mucho más llena de información para nosotros es relevante. Entonces, los sensores es algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de escoger nuestra cámara también. Desventajas que yo le encuentro desde mi punto de vista y desde mi propia experiencia, las tenemos aquí. Quizás el costo es un costo alto, pero les decía ahorita, cuando lo hacemos costo efectivo, es decir, cuando la inversión de mi cámara la voy a tener ahorita alta, pero la voy a tener mucho más larga en el tiempo, pues definitivamente se va a balancear ahí, a pesar de que el costo inicial sea muy caro. ¿Requiere una curva de aprendizaje? Sí. La verdad, yo he tomado, no sé, 5 o 6 cursos de fotografía y en cada uno de ellos aprendo algo nuevo. Así que siempre hay que estar capacitándose y tener una curva de aprendizaje en fotografía básica, por ejemplo, hasta que vamos logrando adaptarla a lo que realmente queremos. Una tercera desventaja es el peso de la cámara. Entonces, una cámara más un lente se convierte en un artefacto pesado
que pues hay que saber llevar si nuestro día a día va a estar incorporado esto. Y que vamos a necesitar, pues definitivamente accesorios adicionales. Vamos a necesitar difusores, vamos a necesitar a lo mejor una luz profesional más grande que se sincronice con la misma cámara, un flash profesional y otras ayudas que hacen que, pues obviamente el inventario de equipos sea un poco mayor. Sin embargo, no hay que tenerle miedo a esto. Son inversiones que retornan fácil. Si vamos a tomar fotografías con el celular, vamos a tener en cuenta esto. Eh, Comodidad y accesibilidad, pues siempre lo vamos a tener a la mano, pero ese tenerlo a la mano también puede hacer que el celular se dañe, se caiga, se afecte su estructura con el tiempo y de alguna misma manera pues nos impida tener un récord completo de lo que estamos haciendo. Los celulares generalmente tienen un modo automático. Ahorita hay algunos que permiten, los últimos modelos, nos permiten cambiar los settings, jugar entonces un poco con algunas de las variables que les comentaba ahorita son relevantes en fotografía dental. Nos permiten almacenar en la nube y pues evidentemente son de un menor costo una cámara profesional. Sin embargo, sus desventajas son estas. Los sensores son mucho más pequeños, por lo tanto la información es de menor calidad, procesan automáticamente la foto. Entonces, difícilmente, a no ser de que tenga un programa de edición, por ejemplo, si yo tomo mis fotografías en un iPhone, voy a tener la posibilidad de editarlas en el programa Foto de que tiene pues obviamente la marca Apple para este tipo de cosas, pero con algunas dificultades. La iluminación no la voy a poder manejar de la mejor manera porque no tiene el flash que tiene, está diseñado para estar ubicado en una posición o muy frontal o muy lateral. Y si queremos tomar fotografías de una arcada completa, por ejemplo, tenemos que tener una toma horizontal, así que el flash nunca nos va a disparar o a iluminar donde necesitamos que realmente apunte, que es hacia el fondo de la cavidad, sino que quedaría una toma muy lateral. Por esto es difícil de estandarizar nosotros en un celular mis tomas. Así que pues nos metemos en el tema ahorita porque quiero profundizar acerca de lo que es la macrofotografía. Bueno, la macrofotografía viene desde hace mucho tiempo atrás. Ha venido siendo utilizada anteriormente para poder documentar, en este caso, fotografías de insectos en mayor detalle. Se ha utilizado también en la parte de floricultura para detallar los tipos de flores o de hojas, es decir, más en las ciencias biológicas. Entonces, su auge realmente en la odontología es relativamente joven, su aplicación, y pues cada vez se ha ido profesionalizando aún más y se ha ido segmentando a lo que queremos. Entonces, en macrofotografía hablamos de que tenemos que incorporar este elemento a nuestra práctica, un lente macro. Existen dos tipos de lente macro que son los más conocidos, el 100 milímetros y el macro de 60 milímetros. El lente macro de 100 milímetros, como ustedes lo ven, es un poco más robusto, nos va a aumentar mucho más la cantidad de la imagen que yo quiero procesar para obtener, pero de la misma manera tiene un peso mayor. Esto hace que sea de alguna manera desventajoso usarlo. ¿Qué requiere? Requiere a lo mejor alejarme un poco más de mi objetivo para poder que la foto quede bien tomada. En cambio, los macros de 60 milímetros son unos lentes mucho más pequeños que permiten acercarme más al paciente o al objetivo y que dan unas imágenes fantásticas. Así que, si ustedes me preguntan, mi recomendación es que podamos utilizar un macro de 60 milímetros, no solo por la comodidad, sino por el peso, sino que también me permite, como ven ustedes ahí en mi imagen, acercarme más al objeto que yo quiero fotografiar y como ven ustedes aquí, tomar todos los detalles que necesito y que son suficientes realmente para lo que quiero yo en ortodoncia. Entonces ya vimos parte de macrofotografía. Ahorita tenemos que entender un poco cómo afecta la luz la foto que yo voy a tomar. Entonces, de la misma manera que nosotros automáticamente, o nuestra pupila,
controla la cantidad de luz. No va a haber, obviamente, una cámara tan perfecta que lo haga como el ojo humano. Esa es mi gran reseña de esta parte. Entonces aquí vamos a tener que uno de los factores importantes en fotografía dental es poder controlar tres variables, como las vamos a ver ahorita. Una de ellas es la apertura, que es la que vamos a hablar en este momento. La apertura está dada por una estructura que está al interior de la cámara que se denomina el diafragma. El diafragma son múltiples lentillas, que son las que ustedes ven ahí, que yo puedo graduar de acuerdo a mi necesidad. Entonces, como vemos, un valor F, en este caso de apertura de ese diafragma de 2,8, es decir, cuando tengo un menor valor, tengo una mayor apertura. Es inversamente proporcional. Entonces, cuando tengo un valor numérico menor, 2,8, voy a tener el diafragma casi que completamente abierto. ¿Qué me va a permitir con esto? Que me entre mayor cantidad de luz. El mejor ejemplo de esto es el de las pupilas de un gato. Cuando las vemos completamente dilatadas en la noche es porque él necesita captar la mayor cantidad de luz para poder moverse en la oscuridad muy fácilmente. Entonces, aquí vamos viendo cómo va variando. 2,8, 4, 5, 6, F18, 11, 16 y 22. Pero decimos, bueno, si tengo más luz, definitivamente cómo me puede afectar o no la imagen. Y aquí lo vamos a ver en el ejemplo que tenemos en la parte inferior de su pantalla. Cuando yo utilizo una mayor apertura, la profundidad de campo se reduce, se focaliza. Entonces, como ven ustedes aquí, con 2,8 en la toma que quiero hacer de esta arcada completa, solo me está permitiendo obtener información de los dos centrales. Miren lo que ocurre con 8. Miren lo que ocurre con la apertura en 14, en 22 y miren lo que ocurre en 32. Es decir, que para mis fotografías, cuando yo quiero tener profundidad de campo, es decir, quiero que se me vean las últimas partes de los molares en una fotografía, ya sea oclusal o sea como la que están viendo ustedes aquí, lo que tengo que hacer es definitivamente cerrar mi diafragma a 22 o 29. Aquí les dejo a ustedes mi sugerencia después de lo que ya he hecho yo, y es que lo tengan ustedes ya graduado, sus settings, lo tengan graduado en 22 o en 29. Esa es la regla de oro para esto. ¿Por qué? Porque me interesa tener profundidad de campo. Recuérdenlo ahí. ¿Qué me obliga entonces esto? A tener una fuente de luz que me ayude a compensar lo que no me está entrando al haberlo reducido. Entonces miren acá, que este es un tip súper, súper importante y desde ya se los voy a dar. Para poder que logre yo tener una profundidad de campo mayor, es decir, que yo pueda capturar con muy buen detalle los últimos molares que están muy atrás, cuando ustedes estén enfocando en su cámara, tienen que poner su ojo, como lo indica esta imagen, entre el lateral y el canino. Entre el lateral y el canino es donde yo debo enfocar mi cámara y poder después obturar. Si yo lo que hago es enfocar solo los centrales, voy a reducir la profundidad de campo y no voy a tener la visual que necesito. Me van a salir borrosas en la parte posterior. Así que este es un tip que les estoy entregando que les va a ser muy útil para tener unas fotografías de altísima calidad. Les decía que la segunda variable que nosotros tenemos que tener en cuenta es la luz. Entonces yo tengo que graduar el factor ISO. Ustedes lo van a encontrar así. Cuando vean los settings de su cámara, se van a encontrar el ISO. Y entonces dice ISO 50, 100, 200, 400, 800. ¿Qué hago con esto? ¿A dónde lo pongo? ¿Lo muevo? ¿No lo muevo? Pues bueno, les voy a explicar entonces qué es el ISO. Es la sensibilidad del sensor. O sea, también le estoy diciendo a la cámara, permítale al sensor que me capture o que sea más sensible o menos sensible a la luz. Entonces, para fotografía dental, lo que yo necesito es tenerlo en un ISO 100. Si tengo un ISO mayor, me pueden quedar las imágenes con algo que se llama ruido, que no es otra cosa que es como un aspecto granulado y muy oscuro. Entonces, el ISO 100 es perfecto, una sensibilidad perfecta
para cuando utilice mi luz artificial, ya sea un ring flash o un twin flash, las imágenes me queden donde necesito que lo hagan. Y esta tercera variable es el tiempo de exposición. ¿Qué es el tiempo de exposición? Básicamente el tiempo en el que cuando yo disparo, el diafragma permanece abierto. Así que aquí vamos a verlo. Hay desde 1 en 8000 hasta 30 segundos o más, 30, que es el valor de más. Entonces, ¿qué es lo sugerido? Que yo puedo estar jugando en aproximadamente, para fotografía dental, 1 a 160. Entonces, un segundo lo voy a dividir en 160 partecitas. Y eso es lo que me va a dar la velocidad que yo necesito. Recuerden que tengo una fuente potente de luz que me va a ayudar a dibujar esa imagen en mi sensor. Entonces, ¿dónde utilizaría, por ejemplo, un tiempo de exposición de 1 en 8000? Sí, si estamos viendo una carrera de motos que va muy rápido y yo quiero que me salga muy claro el casco del motociclista, pues 1 en 8000 es perfecta porque la velocidad es mucha. Entonces, de la misma manera que quiero no tener ni captar tanta velocidad, sino un poco más de detalle, puedo utilizar un valor obviamente menor. Así que mi sugerencia para que ustedes gradúen sus settings es en 1:160. Esa es la razón de ser de esto. Muy bien. Entonces, tenemos que hablar ahorita acerca de la luz. Hay dos elementos que podemos utilizar en las cámaras profesionales. Yo he utilizado ambos. Vamos a utilizar algo que se llama el Twin Flash, que es esa estructura que ustedes ven ahí. Son dos flashes pequeños que van a la derecha y a la izquierda, que requieren estar sincronizados de la misma manera con la cámara para poder tomar la fotografía que necesito. Entonces, en la fotografía superior ustedes se van a dar cuenta cómo actúa el Twin Flash y cómo converge la luz en el objetivo. El tipo de fotografía que me ayuda, el Twin Flash, es como la que ustedes están viendo en su imagen superior derecha, en ese dientecito. Esa está tomada con el Twin Flash. A mí realmente no me gusta mucho para ortodoncia, me gusta mucho, por ejemplo, para estética dental, el Twin Flash estaría más que bien porque me va a iluminar mucho el sector anterior. Mi preferido es el Ring Flash y vamos a hablar acerca de él. Ahí lo tenemos, el Ring Flash. Es un aro de luz sincronizado también, pero que me permite tener una luz mucho más potente y mucho más concentrada que puede llegar hasta el fondo de la cavidad oral, que es a donde yo necesito llegar realmente. Entonces, si estoy en estética, ya sé que puedo utilizar, pero si estoy en ortodoncia, mi sugerencia es que podamos utilizar un ring flash. Ahora, el ring flash, esa luz, como está tan cerca de la estructura dental que yo quiero fotografiar, me puede dejar esa huella de iluminación de rebote que ven ustedes ahí. En algunos casos se ve desagradable, en otros hay personas que les gusta mucho este brillo de luz. Yo prefiero tener una luz más cálida, más suave y sin menos rebote. Por lo tanto, utilizo este elemento creado por un ortodoncista venezolano, el doctor David Díaz Cabrera, una de las personas que yo más admiro y que trabaja el tema de fotografía dental, ortodoncista. Y él ha creado esto que se llama el diffuser ring. También tiene este mismo elemento para los twin flash. Y la luz sale mucho más cálida, mucho más suave y no tiene ese efecto que estábamos viendo ahorita de brillo eh, en la estructura pues adamantina. Entonces, este es mi preferido, el diffuser ring. Lo utilizo maravillosamente en mi práctica desde hace mucho tiempo y con él lo que les digo es esto, puedo tratar de disminuir un poco ese efecto de rebote en las fotografías. Aquí obviamente hay una fotografía cruda sin editar. Después yo puedo jugar con el programa de edición y corregir lo que no me guste de la imagen para poder tenerlo, pero les ayuda muchísimo esto. Elementos accesorios que tenemos que tener como ortodoncistas, pues los espejos. Espejos hay de todo tipo. Los hay pediátricos, los hay de acuerdo al tipo de arcada, grande, pequeño, los hay laterales, los hay palatinos, bueno, toda esta gama de espejos que están aquí, pues obviamente hay que tenerlos como elemento adicional. Obviamente uno se va casando, va seleccionando algunos de los que considere que sean mejores, pero siempre hay que tener un set
de varios espejos, pues para poder, por bioseguridad también poderlos usar continuamente en nuestra consulta. Un tip que les doy es que los espejos requieren de estar húmedos, y estar a una temperatura cálida, mayor a la temperatura ambiente. ¿Por qué? ¿O para qué mejor? Para que cuando yo los ponga en boca no se me vayan a nublar, no se me vayan a empañar. Eso me obligaría a tener una fuente de aire al lado para poder quitar ese fog que denominamos nosotros o ese empañamiento del espejo. Entonces mi sugerencia es esta, es una sugerencia muy económica, es la que yo utilizo constantemente aquí y es este tipo de aparato que lo pueden conseguir en Amazon muy fácilmente por ahí o en estas tiendas en línea. Y es un aparatico que se utiliza para calentar las toallas húmedas de los bebés. Entonces, después de que mi hijo ya creció y no lo utilizaba más, entonces le encontré un buen uso en el consultorio. Entonces, ustedes ponen todos sus espejos ahí y los espejos van a estar permanentes, están todo el tiempo tibios y van a estar ligeramente humidificados. Así que cuando los sacamos de aquí, los ponemos en la boca y nos evitamos el tema, pues, de que se nos vayan a empañar en la boca del paciente. Así que ese es un truquito adicional que les paso el día de hoy. Y los retractores. Los retractores nos van a ayudar a separar los labios, ya sea transversalmente o verticalmente, para realizar una toma perfecta y sin contaminación de otras estructuras en ella. Entonces, variedades de retractores, como ven ustedes aquí, todas las que quieran. Entonces, viene de todos los colores, incluso hay algunos que quieren tomar sus imágenes en retractor negro y no está mal también, son muy estéticos. Entonces, bien, hay abrebocas laterales, como ven ustedes aquí para labio superior, labio inferior, acomodados al tamaño de la arcada de nuestro paciente para que no lastime. Otro tip importante aquí es que cuando vamos a manejar retractores para fotografía dental, hidratemos los labios del paciente un poco. Podemos utilizar de estas vaselinas de sabor que se consiguen en todo lado y se le colocan en los labios al paciente para que cuando hagamos la retracción no vayan a tener lesiones en sus labios. No lo va a agradecer el paciente. Entonces aquí les quiero compartir un poco lo que yo hago en mi oficina cuando tomamos las fotografías. Entonces, ya para sintetizarles, les diré que utilizo de rutina el macro 60 para tomar mis fotografías intraorales. Hay personas que utilizan para el set de fotografías extraorales un lente de 50 milímetros. Se llama para fotografía en portrait o portarretrato. Entonces es muy útil para tomar fotografías faciales. También lo tengo, me gusta utilizarlo de alguna manera cuando hago fotografía un poco más artística para el paciente, que me da mucho detalle. Entonces, para esta fotografía, que son las extraorales, tenemos que tener en cuenta varias variables. Uno, que tenemos que tener una fuente de luz detrás de, el fotógrafo y tenemos además que tener detrás del paciente otra fuente de luz. Entonces, yo generalmente tengo una estructura acá atrás con luz detrás del paciente y otra luz que viene aquí y se contrarresta para que me dé la toma sin sombras en la cara posterior del paciente, porque a veces esas sombras en fotografía con fondo blanco generalmente son muy incómodas, no se ven muy bien. Importante, como ven ustedes ahí, que yo esté completamente frente a mi paciente y el tip para obtener este tipo de fotografía que están ustedes viendo aquí es el siguiente. Entonces recuerden tener un fondo blanco que puede ser una pantalla de luz. Pueden utilizar una lámpara estas de luz LED, la más grande que puedan encontrar en estas tiendas donde venden cosas de construcción. Y le pueden hacer un pequeño cajón con electricidad atrás para que les ilumine la parte posterior y ella, como ven ustedes, en la profundidad de sus ojos, tiene una luz que viene detrás de mí y que ilumina la cara de la paciente. ¿Dónde tengo que enfocarme yo los detalles para que esta foto me salga como está aquí? Justo en el puntico verde, donde ven ustedes. O sea, casi que en la zona malar de mi paciente es donde yo tengo que enfocar para obtener el detalle que quiero de este tipo de imágenes. Si lo hacen en el frente, pueden que los extremos de alguna manera
salga algo borrosito. Entonces este es el tip puntual para que ustedes lo puedan hacer de la mejor manera. Vamos a tener la fotografía de sonrisa de frente. Esta imagen de sonrisa de frente requiere también un poco de nuestra picardía con el paciente, de hacerlo reír. El paciente está tenso, nadie le gusta que le digan ríase que le voy a tomar una foto, entonces hay que bromear un poco para relajar al paciente y obtener una foto real de sonrisa. Recuerden que lo que yo quiero evaluar en esto es cómo es la sonrisa real del paciente para, entre otras cosas, determinar las alturas de cementación, por ejemplo, para mi SPITZ protocol que necesito adecuado para el paciente. Entonces, esto es un tip que también les doy con esto. Tenemos este tipo de fotografía que a mí me gusta a veces tomarla, se llama la sonrisa del momento preciso. Entonces, si ustedes se van a dar cuenta, aquí la veo quizás un poco tímida, puedo ir disparando esta foto. Miren que no es una foto con una sonrisa auténtica. Aquí estamos viendo que hay una sonrisa quizá un poco mejor, y cuando ya nos ganamos la confianza de la paciente, vamos a tener una sonrisa que involucra incluso los ojos. Esta es la fotografía ideal para poder evaluar el tipo de sonrisa que tiene mi paciente. Por eso se llama la sonrisa del momento preciso. Y cuando yo la vaya a tomar, tengo que estar preparado para hacer un seriado de fotos y escoger la mejor. Tres cuartos. Esta fotografía es imprescindible para nosotros. Nosotros tenemos que garantizar que podamos analizar los 180 grados sociales del paciente. ¿Por qué lo denomino yo así? Porque necesariamente no todas las veces vamos a ver al paciente de frente. Cuando él está en sociedad, va a tener alguien que lo puede estar viendo de aquí o puede tener alguien que lo puede estar viendo de acá, que le puede estar viendo los dientes. Entonces, yo necesito esa información para garantizar de que lo que estoy construyendo en esa sonrisa se vea perfecto en mis 180 grados sociales. Así que esta es la toma de tres cuartos. Miren hacia dónde debe disparar o dónde debo enfocar y dónde tengo que poner mi ojo para poder que obtenga este tipo de fotografía. Entonces ubico mi cámara aquí, organizo los settings y me voy directamente a esta zona malar para obtener la fotografía. La serie extraoral de perfil, de la misma manera, tengo que eh, obtener toda la información en detalle del perfil sin sombras que me distorsionen un poco la imagen y me distorsionen asimismo la información que necesito para ver no solo el tipo de nariz, el ángulo nasolabial, la proyección labial, el ángulo mentoniano y todo lo que tengo que ver en la zona del cuello, que es tan relevante para nuestra parte eh, estética. Muy bien, continuamos entonces con el otro set de fotografías que tenemos que tomar para nuestros pacientes, que son las intraorales. Aquí pues van a ver algunos ejemplos de fotografía que se puede convertir en fotografía incluso artística. Miren el nivel de detalle que se observa acá en estas fotografías. Imagínense esto para mercadear su práctica, para hacer marketing de contenido de lo que ustedes hacen en el día a día o de poder mostrarle al paciente un antes y un después con este tipo de fotografías. Esto realmente es una herramienta de venta muy potente. Así que documenten sus casos. Ese es mi consejo en cada certificación que puedo compartir con ustedes. Entonces aquí estoy. eh, Cómo ubicamos la paciente para tomar nuestras fotografías intraorales. Aquí solo estoy utilizando el, el flash, el ring flash, que es el que yo utilizo, el ring flash con el aditamento que les conté ahorita, que es este difusor. Cuadro mis settings, apunto y miren aquí el tip que les tengo que dar. Pues para obtener incluso mayor detalle ahí, esta fotografía muestra quizás un error y es que en la parte posterior miren que se ve no se ve muy clara. Entonces la profundidad, probablemente el F o la apertura del diafragma estuvo en una posición distinta a 22 o 29 que era les decía, a lo mejor puedo estar en 16 y se me afecta la visibilidad de allá y miren el detalle que estoy obteniendo. Entonces yo cuadro mi F22, recuérdenlo, o 29, pero aquí es clave que mi ojo enfoque el canino. Cuando enfoco el canino en detalle, voy a obtener información no solo del sector anterior, sino del sector posterior. Cuando hago mi fotografía lateral con espejo,
como me gusta a mí, entonces miren a dónde deben ustedes colocar su ojo. Esta vez en la zona premolar, en la zona del primer premolar. Ahí es donde ustedes tienen que enfocar para obtener detalle del sector anterior y del sector posterior perfectamente completo. Aquí tenemos otra imagen del cuadrante izquierdo en oclusión. Miren el nivel de detalle que podemos ver, miren que se ven todos los vasos capilares, el esmalte, la estructura externa del esmalte, las irregularidades que este tiene, cosas que tengo que tener en cuenta incluso para realizar mi cementación de manera precisa. Entonces, ¿dónde voy a enfocar? Miren dónde está el puntico, zona de premolares, cuadrar mis settings. Hay otros settings, pero lo más importante son esos tres que les dije. Más bien, si quieren aprender un poco más y les interesa, podemos hacer otro webinar donde nos vamos un poco más al detalle de la fotografía, quizá un poco más práctico para que lo podamos entender mejor. Pero este puede ser un muy buen abrebocas, yo sé que sí. Entonces vamos a enfocar en la zona de premolares, tomamos nuestra fotografía y este es el nivel de detalle. Miren que hay algo que es muy clave, y es que cuando ustedes vayan a hacer las tomas intraorales, sequen muy bien previamente la mucosa del paciente o le pidan que el paciente trague saliva para que la saliva no nos aparezca en esta zona. Entonces, a veces si dejamos saliva nos pueden aparecer burbujas, nos pueden aparecer burbujitas chiquitas o sombras o reflejos de la luz o del flash en esa saliva que hacen que se pierda detalle y que se convierta pues obviamente en un elemento distractor a la hora de poder evaluar lo que quiero evaluar en una foto. Aquí está la posición que yo tomo para tomar una fotografía de maxilar superior. Entonces el paciente nos colabora haciendo la retracción de sus labios. Le enseñamos muy bien a hacerlo. Recuerden que por eso tiene que estar muy bien lubricados los labios del paciente. Nos apoyamos de nuestra auxiliar para que ubique el espejo. Y si vemos necesidad, ella de todas maneras tiene la, la jeringa triple para colocar aire si es necesario. Ella lo tiene en la mano siempre. Si veo que algo se me empaña, inmediatamente lo hace. El tiempo para hacer ya un seguimiento fotográfico completo intraoral en mi consulta es de aproximadamente 4 minutos. Así que no podemos decir, no, es que si tomo fotografías se me va a ir un tiempo exagerado de consulta. Realmente no pasa. Cuando estandarizamos la toma y cuando tu equipo está perfectamente entrenado para ayudarte en las tomas, lo vas a hacer muy, muy, muy rápido. Ahora miremos la fotografía oclusal cuando ya la tomamos aquí. Yo tengo que, cuando vaya a enfocar, dividir en cuadrantes. Yo quiero que me salga mi línea media completa. No puedo tener la cámara girada para un lado o para otro, o inclinada o no, sino buscar que la toma sea lo más perpendicular a la intersección en ese punto que ustedes ven ahí, entre línea media y la zona de premolares. Y miren dónde tengo que enfocar, donde tengo que poner mi ojo y enfocar para poder que tenga una visual completa de mi arcada superior o inferior. Ahí les estoy dando el papelito, el truquito para poder que tengan unas fotografías de altísima calidad. Aquí estamos cómo me acerco un poco más al paciente con mi macro 60, como ven el que estoy utilizando aquí. Vamos a hacer aquí la toma de la fotografía oclusal inferior. Entonces, esto es lo que tenemos en la fotografía oclusal inferior. Eh, de la misma manera, mi línea media, trato de enfocar en ese punto que ustedes están viendo ahí. Voy lateral y en esta zona me voy a ir casi al primer molar. Ese es mi punto de enfoque. Ahí es donde yo enfoco, pongo todo mi cámara, que me quede todo claro y que quede la imagen visible y hago mi disparo. Lo ideal es que pueda ver cómo quedó la foto ampliándola un poco y si veo necesidad de repetirla, lo hago, pero miren toda la información que necesito. Quiero que me salgan todos los dientes presentes y las estructuras que estoy necesitando evaluar en mi paciente. Bueno, espero que hasta allí vayamos muy bien y vayamos cómodos. Después de que hemos hecho, pues obviamente, la toma de las fotografías, lo que tenemos que hacer es la edición de ellas. Entonces, existen programas que utilizamos para poder realizar la edición de las fotografías. Lo que yo les aconsejo también es que tengan una memoria con harta capacidad
para que ustedes puedan tomar las fotos sin restricción, las ponen en su computador. Yo tengo una versión paga de Lightroom, un programa de Adobe que nos permite hacer una edición fotográfica de manera muy rápida, muy intuitiva. No necesitamos realmente tener conocimientos o dejarnos abrumar por esta cantidad de variables aquí. Es muy, muy simple hacerlo, aumentar un poco la exposición si es que me quedó oscura, o mejorar el contraste, o mejorar sombras, iluminación. Bueno, como decimos nosotros aquí en Colombia, podemos cacharrearle, es decir, podemos trabajar un poco con estas variables de nuestra cuenta e ir aprendiendo solos lo que estamos haciendo. Si vemos necesidad de hacer online, hay cursos muy buenos de edición en Lightroom. Si no, vamos a, una de las ideas que tengo es crear también unos videos tutoriales a los cuales ustedes pueden acceder después y donde les puedo enseñar cómo realizar la edición fotográfica utilizando estas herramientas de un ortodoncista para otro ortodoncista. Entonces no se van a complicar la vida con esto. Ya hice la curva y ya les puedo decir cómo se puede manejar. Entonces mi software sugerido puede ser Lightroom y es muy intuitivo y es muy fácil de manejar. De esta manera, entonces nosotros vamos a tener la posibilidad de hacer una presentación de un caso clínico, no solo a una comunidad de colegas que quiera reunirse para compartir información, sino en congresos, sino a los mismos pacientes. Yo generalmente tengo muchos casos clínicos ya detallados en una plantilla correcta de PowerPoint o de Keynote si manejan ustedes Mac, y le voy mostrando a los pacientes nuevos casos muy similares a ellos, y ellos se identifican con esto. Por lo tanto, la decisión de arrancar con el tratamiento, de empezar su tratamiento conmigo, yo se la puedo dejar casi que al 50% a lo que ellos visualmente ven como un resultado probable en ellos. Entonces, la presentación del caso clínico involucra esto, una plantilla simple que, como se los digo, la pueden hacer ustedes en PowerPoint o la pueden manejar ustedes en Keynote, si así lo quieren. Y esta es la manera como a mí personalmente me gusta exponerla. Van a ver que hay algunos otros doctores que voltean la fotografía oclusal inferior y la ponen al revés. Bueno, aquí yo prefiero hacerlo de esta manera. Entonces tenemos una vista lateral, una oclusal de frente, la otra lateral, una vista oclusal superior y oclusal inferior. Esto me permite, como se los decía, tener en cuenta muchas variables que a lo mejor necesite corregir en la próxima cita y que lo planee desde ya con tiempo. Es decir, que la fotografía dental también me hace eficiente. Aquí vamos viendo un caso clínico, el progreso que voy teniendo, le voy diciendo al paciente, mira, aquí nos hemos demorado aproximadamente 5 citas, es decir, que los tiempos nuestros son buenos, estamos controlando la variable tiempo que es relevante para el paciente. Y cuando el paciente incluso ve este tipo de progresos, se motiva a colaborar mucho más. Por ejemplo, con el uso de los elásticos o con el uso de elementos que requieran de su cooperación cuando el paciente dice, pero es que sí estoy teniendo cambios en la boca significativos. A veces tenemos pacientes que nos dicen, mira, yo la verdad no me veo ningún cambio. No falta el paciente pues que nos sale con estas. Y nosotros decimos, no, ven acá, te voy a mostrar la fotografía de hace un mes y la de ahora. Mira que sí has cambiado. Entonces el paciente dice, ah, ok, sí, sí tienes razón, veo otra realidad ahorita, y se relaja un poco con la ansiedad que le produce los tiempos del tratamiento. Aquí vemos entonces este set de fotografías para evaluar mis 180 grados aquí. Aquí lo puedo hacer. Puedo incluir en este tipo de fotos 2 fotos de perfil y también van a ser muy útiles. Entonces aquí yo puedo evaluar cómo están sus estructuras faciales, cómo está ubicados sus labios, que me interesa mucho. En esta fotografía de sonrisa puedo tener toda la información. Por ejemplo, miren el arco de sonrisa. Entonces yo puedo evaluar aquí si definitivamente sí hay consonancia de los bordes incisivos y cuspídeos de los dientes superiores con respecto al borde superior de mi labio inferior, como lo ven aquí en el caso de Sara, nuestra paciente. Y podemos decir,
el arco de sonrisa está bien o tengo que subir un poco más estos brackets y lograr esto. Bueno, miren la información, yo poder ver cómo se ve ella de este lado, cómo se ve ella del otro lado y tener información valiosa. Más de los progresos, puedo mostrarles y educar, si soy docente, a mis estudiantes de qué es lo que estoy obteniendo en mi paciente, progresos finales. Puedo hacer comparativos. Miren el comparativo que puedo tener aquí de una sonrisa en construcción versus lo que ya voy dejando. Le puedo decir al paciente, dame tu feedback. ¿Te gusta lo que ves hasta ahí o quieres que yo haga algún tipo de ajuste distinto? ¿Quieres verte de X o Y manera? Entonces es muy importante también contar con lo que los pacientes nos dicen y cuando logramos que ellos puedan verse y darnos su opinión, pues habremos tenido un tratamiento exitoso en conjunto. Así los resultados finales, y estos resultados finales pues hablan por sí solos. Estos resultados clínicos nos muestran un éxito total de nuestro caso. Estas son las fotografías quizá un poco más artísticas. Me gusta hacerlas yo mismo. Las tengo aquí en la misma estructura que tengo en mi consultorio, que es muy simple. Las hago yo. Le digo ese día que se venga muy organizada, muy bonita, y hacemos un set de fotos finales para poder compartir con ellos todos estos detalles. Miren el grado de mini estética, de macroestética, su estética labial, todo lo que me están pidiendo los pacientes. Entonces, es un regalo que les damos. Los pacientes lo que hacen es postear estas fotografías en sus propias redes sociales y tenemos publicidad gratuita para nosotros acá, como en el caso de nuestra paciente Sara. Bueno, yo espero que hayamos tenido una jornada que les haya aportado de alguna manera a ustedes algo para su práctica clínica. Recuerden que OUC está facilitando este tipo de espacios para que nos acerquemos más a esas audiencias que están detrás de las pantallas o las que están de la misma manera en nuestras certificaciones y congresos y que podamos de ortodoncista a ortodoncista poder contarle cómo hacemos las cosas en nuestro día a día. Si quieres más información o te quedó alguna duda, puedes utilizar mi correo electrónico, que ahí lo tienes. Puedes seguirme en mis redes sociales, en Instagram. Me vas a encontrar como @dr.calderonortodoncia. Y pues espero que nos veamos muy pronto o en alguna certificación o en uno de estos espacios para más ustedes. Así que si tienen alguna duda, aquí estoy presto para hacerlos. Recuerden, mi nombre es Jorge Calderón. Vamos a estar aquí para continuar creciendo juntos.